gracias a todos por venir. Yo soy David y hoy vamos a ver dos conferencias, dos charlas de temas un poco diferentes. La primera charla es esta que tenéis aquí, que es técnicas de estudio eficaz en la música, que está enfocada a todos los músicos. Y la segunda, esta va a durar como 35 minutos, una cosa así. Y la segunda charla, que es un poco más extensa, está dedicada a todos los instrumentistas de viento. Y vamos a ver ejercicios, vamos a ver cómo funciona el aparato respiratorio, aparatos respiratorios los vamos a probar y todo. Y que para ello, para la segunda conferencia, por eso estaría bien que tuvierais instrumentos de viento por aquí, tanto de metal como de viento madera, ¿vale? Entonces, entre el cambio de una conferencia y otra, si alguien se quiere salir por lo que sea, porque no hay problema. Pero bueno, agradecido de estar aquí. Muchísimas gracias a AMPA del Conservatorio de Ponferrada y a Ana, a esta tubera loca que tenéis aquí. Que sepáis que ayer puso un vídeo en redes sociales con la tuba puesta ahí sobre las aftas. Las aftas y lo ha petado. Se ha hecho viral. En el mundo de la tuba se ha hecho viral. Lo puso antes. Bueno, todavía, pero lo compartió ayer y se hizo viral entre el mundo de la tuba. Así que bueno, un placer estar aquí, ¿vale? Importante, antes de empezar, cualquier duda que exista, se levanta la mano, se pregunta y se cuestiona. Porque lo más importante es que haya interacción. Las clases magistrales han muerto. Estamos en el siglo XXI y tenemos que interactuar. ¿Vale? Entonces, si hay algo que alguien está en desacuerdo o no entiende, pues levanta la mano y yo intentaré contestar la pregunta. Y si no la sé, pues no la sé. ¿Vale? Muy bien, pues nada, comenzamos. El contenido, lo que vamos a ver hoy, de esta conferencia, pues evidentemente es qué estudiar. Y vamos a ver si hay que estudiar más técnicas o por el contrario, más técnica o más obras. ¿Cuánto estudiar? Vamos a ver la regla de las 10.000 horas. Y sí, si queremos ser bueno en nuestro instrumento, o en cualquier otra faceta de la vida, tenemos que estudiar 10.000 horas. ¿Vale? Luego vamos a profundizar, pero tenemos que ir entrando por aquí. Hay que estudiar mucho. Hay que ser muy disciplinados. Y también vamos a abordar cómo estudiarlo. Porque muchas veces empezamos a estudiar de cualquier forma, no sabemos muy bien cómo coger el instrumento. Yo directamente, si empiezo tocando las obras, Entonces vamos a hablar un poquito de todo esto. Y la importancia, por supuesto, de estructurar el trabajo, estructurar el estudio. ¿Sí? Y, por último, vamos a hablar de las 3 reglas de la práctica intensa, que son 3 ideas que os voy a compartir con vosotros, que nos van a ayudar a que cada vez que nos pongamos con el instrumento le saquemos el máximo partido, que estudiemos de forma intensa. ¿Vale? ¿Dudas? No. Bueno, empezamos. Primera parte, ¿qué estudiar? Pues evidentemente tenemos que estudiar aquello que no sabemos. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos por aquello que nos gusta, por lo que nos sale bien. Evidentemente hay que calentar. Y tenemos que calentar con aquellos ejercicios en los que estemos cómodos. Pero una vez que hayamos calentado, tenemos que empezar a trabajar aquellos aspectos que nos hagan mejorar. ¿Y qué es aquello que nos hace mejorar? Aquello que no conocemos, aquello que no nos sale bien del todo. ¿Sí? Tenemos que intentar buscar nuestros límites, ¿vale? Empujar todos los días al límite. En los instrumentos de viento metal, por ejemplo, pues si tenemos que intentar tocar muy agudo o tocar muy grave, algo que también ocurre en los instrumentos de viento madera, el límite normalmente suele ser aprender a tocar mucho más fuerte, pero afinado. En cambio, en los instrumentos de viento metal, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Aprender a tocar mucho más piano, porque es lo difícil. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar nuestros límites, como puede ser en las dinámicas, buscando los pianísimos, para los metales, que es lo que acabo de contar, y los fortísimos en las maderas. ¿Vale? Y ahora os quiero lanzar un debate, os quiero lanzar una pregunta. ¿Qué deberíamos estudiar más? ¿La técnica o las obras? Venga. Allí. La técnica. La técnica, ¿por qué? Porque si no haces técnica no puedes ensayar las obras. Ajá. Te salen peor. Sí, seguro.
Pues sí, así es. Tenemos que, lo ideal es esto, estudiar más la técnica. ¿Por qué? Yo siempre se lo cuento a mis alumnos que esto es como construir la técnica en un instrumento, tocar mejor un instrumento es como construir un edificio, un rascacielos. Los rascacielos, que tienen un montón de pisos, ¿verdad? Son muy altos, pueden tener una gran altura porque tienen un gran cimiento. Un cimiento muy profundo. Entonces, si nosotros queremos tocar cada vez obras más difíciles, que sería una obra que tiene cada vez un nivel de dificultad más alto, es como construir un nuevo piso, ¿no? En un rascacielos. Pues lo que necesitamos es profundizar en nuestros cimientos de la técnica, ¿vale? Entonces estaremos consiguiendo que esa estructura sea sólida, porque si no estudiamos mucha técnica, si no dominamos el instrumento a nivel de escalas, a nivel de notas tenidas, a nivel de arpegios, toda la técnica que cada uno de vosotros en cada una de las especialidades conocéis y vuestros profes os enseñan, luego cuando nos tenemos que tocar una obra de cada curso, que es un poquito más difícil, no podemos enfrentarnos a ello. Por eso es muy importante conocer la técnica en los instrumentos de viento metal. Y ahora os quiero lanzar otra pregunta, que para vosotros, ¿qué es más importante? ¿El talento innato o la preparación? ¿Qué pensáis? ¿Que es mejor tener un talento de yo toco el violín súper bien, casi de forma natural? ¿O es más importante la preparación? ¿Qué opináis? Depende de los años que tengas. Más optimista. Pero normalmente es... ¿Qué creéis que es? La preparación. Bueno, pues esto nos lleva a qué estudiar. Perdón, ¿a cuánto estudiar? Y os quiero hablar de este libro, que lo tengo aquí, que se llama Fueras de serie, que es de un autor americano que se llama Malcolm Gladwell. ¿Vale? Está aquí. Gladwell en este libro nos habla de la regla de las 10.000 horas, que es lo que comentamos antes, ¿no? Y él se pregunta si existe el talento innato. Y claro, dice, evidentemente, a priori sí que hay. Hay veces, hay personas que hacer algo se le da súper bien, ¿no? Y enseguida dices, este chico toca muy bien tal instrumento, o el piano, o dibuja muy bien, hace un montón de cosas fácilmente, ¿no? A priori sí. Pero también Malcolm Gladwell se pregunta qué es el éxito, cómo se consigue el éxito, ¿vale? Y sin duda alguna, lo que cuenta es que el éxito es talento más preparación y esfuerzo, ¿vale? ¿Cómo detectó esto? Bueno, pues en este libro nos cuenta un estudio que se realizó por un psicólogo llamado Erickson, que lo realizó en la Academia de Música de Berlín, todo con músicos, ¿vale? Y lo que hizo Erickson fue juntar a un grupo a violinistas y los dividió en tres grupos. Por un lado, los solistas, ¿vale? Luego los que eran muy buenos y por último aquellos que finalmente pues, se dedicaron no a tocar su instrumento sino a ser profesores de música. Y les hicieron una pregunta. ¿Cuántas horas en total han practicado en toda su vida? ¿Sí? Desde que más o menos la edad media de que habían empezado a tocar era alrededor de los 5 o 6 años. Los solistas, los que eran solistas de nivel internacional, habían estudiado aproximadamente 10.000 horas. Los muy buenos, 8.000. Y los profesores de música, 4.000. ¿Vale? Estamos viendo que la gran diferencia para conseguir algo es el número de horas. ¿Sí? Se repitió el estudio en los pianistas y el patrón fue exactamente el mismo. El estudio finalmente no encontró varias cosas. No encontró músicos natos que sin apenas estudiar estuvieran en la cima. Es decir, no encontró gente y dice, ¡buah, soy tan bueno que sin estudiar puedo perfectamente
ser concertista internacional o concertista nacional. Aquí hay sitio, pasar, no pasa nada. ¿Vale? Y por otro lado, también encontró músicos que aun trabajando más que nadie no alcanzaran la cumbre. Es decir, músicos que a priori no tenían esa capacidad innata, vamos a llamarlo así, no tenían esa facilidad, pero que si estudiaban podían conseguir el objetivo. ¿Sí? ¿Dudas? No nos quedan, no hay dudas. Muy bien. Entonces, esta investigación lo que nos demuestra es que la diferencia entre un intérprete virtuoso y uno mediocre, ¿cuál creéis que es? Las horas. Las horas. Las horas de preparación. ¿Vale? ¿Y cuántas horas son las de...? Y os preguntáis, ¿y cuántas son esas horas? Pues bueno, ya le he contado antes, son 10.000 horas de práctica. Por eso la importancia de cuánto estudiar. ¿Cuántos son 10.000 horas de práctica aproximadamente? ¿Cuántos años creéis? Venga, alguna cifra. Vamos a poner que estudiamos 4 horas al día. Bueno, no puede ser que esté en un conservatorio profesional y decir 4 horas al día. Yo sé que sois muy jóvenes, pero os aseguro que si os gusta la música y os queréis dedicar a esto, va a haber durante una época de vuestra vida, no tardando, que vais a tener que meter mínimo 4 horas al día. ¿Cómo que hay la madre? Me estás asustando. No puede ser. No me digáis que no os gustaría dedicaros a la música, viajar, tocar un concierto en un lado, tocar en otro. Es muy bonito, pero es muy sacrificado. 10.000 horas más o menos se consiguen aproximadamente, evidentemente con épocas de descansos o estudiando 4 horas al día durante 6 días a la semana, aproximadamente entre 7 y 9 años, 8 o 9 años se consigue esto. Si lo pensamos fríamente, es una buena noticia, porque tenemos claro cuál es la cantidad mínima de horas bien estudiadas, que eso es una cosa que vamos a ver ahora, que tenemos que estudiar. Y si es alguien que empieza con 10 años, significa que si hace eso durante 10 años más, a los 20 años puede tener un nivel muy bueno de su instrumento. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Y qué os parece la idea? Es que yo pienso que estamos más delante de Instagram que con el instrumento, ¿eh? Ahora, cuando tengáis móvil ya lo veréis. Bien, otro ejemplo que me gustaría contaros, que está en este libro. Luego os he traído una bibliografía para todos, con todos los materiales que he utilizado para preparar las 2 conferencias, ¿vale? Y algunas cosas también que están ahí para que todos os llevéis libros. Un listado de libros que me parece interesante. Bien, los Beatles. ¿Todos conocemos los Beatles? Sí. Un grupo fantástico que cambió la música pop. Bueno, pues entre 1960 y 62, antes de empezar a ser famosos, se llama Beatles y el Crisol de Hamburgo. Tocaron en Hamburgo durante 270 noches. Hamburgo es una ciudad alemana que tenía muy buen ambiente musical, entonces los invitaban allí desde Liverpool, iban a Hamburgo a tocar. Bueno, pues tocaron 270 noches entre estas dos, aproximadamente año y medio que estuvieron allí. Cada noche tocaban 5 horas. Y eso da como resultado que en todo ese periodo que estuvieron en Hamburgo tocaron 1.350 horas como grupo, ¿vale? ¿Esto qué significó? Que cuando llegó su primer éxito, en 1964, los Beatles habían actuado en directo, ya solo en la época de Hamburgo, pero evidentemente también previamente a que fueran a Hamburgo, la suma total fue de 1.200 veces en el público. Si os dais cuenta de esta cifra, ahora mismo grupos pop punteros no tocan 1.200 veces ni a lo largo de toda su carrera. Los Beatles, antes de empezar, ya lo habían conseguido. Por eso sonaban así. Por eso el sonido de los Beatles fue tan espectacular. Y esto, Malcolm Gladwell lo explica muy bien aquí,
que por eso se denomina el crisol de Hamburgo, porque el crisol es el sitio donde evolucionaron como grupo, ¿no? Y lo cuenta. La verdad que este libro está muy bien, yo lo recomiendo. Su título es ¿Por qué unas personas tienen éxito y por qué otras no? Y evidentemente es por la capacidad de trabajo, de estudiar y de esforzarse. Todo con cabeza, aquí, ¿vale? Entonces, me pareció un ejemplo muy bonito, que como hay gente más mayor, pues también lo conocemos, pero es una cuestión de horas, a la larga, de horas bien echadas, de bien estudiadas. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo estudiar? Que es la parte quizás más importante. Hemos visto qué estudiar, si más técnica o más obras. Ya hemos quedado claro que tenemos que estudiar a priori y empezar siempre por la técnica, dominar el instrumento. Si dominamos el instrumento tendremos un mayor dominio de las obras. Enseguida será mucho más fácil enfrentarnos a las obras. Luego hemos visto cuánto estudiar, mucho y bien, y ahora cómo, que también es algo clave, ¿no? Por eso estas tres preguntas. Bueno, pues ¿cómo estudiar? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener objetivos. Es muy difícil tener ánimo de estudio, tener ganas de estudiar si no tenemos objetivos. Los objetivos pueden ser las audiciones trimestrales, las pruebas de acceso a enseñanzas profesionales, o luego a enseñanzas superiores, o conciertos con la banda, con la orquesta, que de repente pues tenemos para tocar, tengo un pequeño solo y tengo que estudiar, ¿no? Tenemos que tener objetivos, incluso en recitales, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, que tenemos que estructurarnos y organizarnos bien el trabajo. ¿Esto qué significa, chicos? Que tenemos que buscar una buena estructura para saber que cuando vamos a estudiar, qué es lo que tenemos que hacer primero, qué es lo que tenemos que hacer después, ¿no? No empezar por el final. Por ejemplo, ¿cuántos hay músicos de viento metal aquí? ¡Hola! Pregunta número 1. ¿Quién practica la boquilla? Mucho. Si preguntas por el instrumento seguro que pasa lo mismo. ¿Quién practica ejercicios de respiración? ¿Quién hace notas tenidas? Uy, esto ya es terrible. Bueno, pues esto es el orden, ¿no? Tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer. En el caso de instrumentos de viento o metal, o de viento, tenemos que empezar vibrando los labios, haciendo respiración, un poco de boquilla, notas tenidas, para aprender a soplar. Instrumentos de viento madera, hay que soplar. Los violines, por supuesto, notas largas para afinar el instrumento. Eso es un poco la organización del trabajo, ¿vale? Pero también podemos organizar nuestras clases, podemos organizar el día, la semana y el mes, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer qué, cuánto y cómo estudiamos. Es muy importante esto, para saber que no estamos siempre haciendo lo mismo, nos repetimos. Yo soy muy friki del estudio, muy friki. Entonces intento saber cuántas horas estudio cada día, ¿vale? Porque es la única forma de saber que lo que estoy haciendo le estoy sacando el partido necesario, ¿vale? Entonces, yo tengo un plan semanal de estudio. Y este está diseñado para los músicos de viento metal, pero en mi blog se puede descargar. Hay una publicación que es esto de técnicas de estudio aplicadas a la música, y os podéis descargar tanto el de metal como el de madera, ¿vale? Un folio totalmente gratuito, lo descargáis, lo imprimís. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, pues los martes, ahí arriba, he estudiado, he hecho un calentamiento de 10 minutos, ¿vale? He estirado mi cuerpo durante 10 minutos. Luego he utilizado el inspirón para hacer un ejercicio de respiración. Luego, con la boquilla estoy haciendo glissandos de quinta. Notas largas, 20 minutos. Flexibilidad, 30 minutos. Escalas menores. ¿Cuántos hacemos escalas menores? ¿Seguros? Muy bien. Los tenéis bien educados aquí en Montferrada. A mí me cuesta mucho. Luego hago los estudios 15, 20 o 25. En el caso de las obras, pues nosotros los tubistas, que somos muy frikis del Williams, que es la obra más típica de tocar con la tuba. El Williams. Y el repertorio orquestal, bueno. El total de cada día son 2 horas y media.
Entonces, si yo hago esto cada día, tengo la suma de cada semana, sé cuánto estudio, si estudio poco, si estudio menos, ¿vale? ¿Qué os parece esto? Parece interesante. Es muy fácil de hacer. Esto, exagerado. Exagerado para bien o para mal. ¿Eh? Pero, para mal, ¿por qué? No es mucho, pero pues, esto es para mí, pero a lo mejor puede que con que estudies una hora al día, ¿en qué curso estás? Segundo profesional, 1 hora al día, ya lo tienes. Así, no sabías ya. Segundo de profesional, 1 hora al día de instrumento, aproximadamente. Vale, bueno, la idea es esta. Y luego otra idea es que tengamos claro lo que estudiamos, lo que hacemos en clase. ¿Vale? Entonces, una ficha de clase, pues que nos permita saber los aspectos que tengo que mejorar. Perdón, que se me ha ido los aspectos que tengo que mejorar, ¿vale? La próxima clase, los ejercicios que tienen que estar preparados, pues todo un poco lo que... ¿vale? Obras, y esto nos ayuda a que no olvidemos las cosas, que creo que es algo bastante importante. Porque siempre, no, es que no sabía, ¿vale? Esto es otra idea que yo creo que la podéis aplicar. Podéis tener por un lado la ficha de la semana y por otro la ficha de la clase de la semana. Entonces, os encuadernáis 50 semanas, o menos, 30 y tantas semanas que son las que hay de clase, y lo tenéis todo guardado por cursos. Sabéis lo que habéis estudiado en clase, en casa y por cursos. Entonces al profesor le dices, mira lo que he estudiado esta semana. ¡Pam! Y eso es un sobresaliente de entrada ya. Ahora, si tú me dices 2 horas cada día, vamos, estamos todos haciendo así. ¿Vale? Muy bien. Y ahora os quiero hablar de otro libro que se trata de las claves del talento. Que es un libro fantástico de Dan Coyle, ¿vale? Que de su título dice: ¿Quién dijo que el talento innato? Aprende a desarrollarlo. Es básicamente muy parecido a este libro anterior de Fueras de Serie. Y en este libro Dan Coyle nos habla de la mielina, ¿vale? La mielina es una sustancia que recubre las neuronas, las conexiones neuronales, y dependiendo de cuánto recubre esa sustancia, de cuál es el grosor, las conexiones son mucho más rápidas o más lentas. Y eso se trabaja a base de la repetición continua, de la repetición consciente, ¿vale? Y eso hace que la mielina se comprobó que la mielina lo que hace es que cuanto estudias mejor, con más capacidad, con más entusiasmo, vamos a llamarlo así, con más atención y con más ganas, la mielina se desarrolla y entonces las conexiones neuronales funcionan mucho más rápido, ¿vale? También Coyle nos habla del aprendizaje a través del error, de la importancia de fallar para aprender, ¿vale? No podemos tener ese concepto de que ¡ay, fallo una nota! ¡Ay, qué mal! No, se aprende a través de los errores. Entonces, hay gente que opina que cada año tiene que cometer el doble de errores, porque eso significa que aprende el doble, ¿vale? Entonces, para ello lo que no podemos ver es el error como algo malo. Es difícil no verlo como algo malo porque nos han enseñado desde muy pequeñitos que cometer errores no es bueno, pero realmente los estudios pedagógicos nos enseñan que cuanto más se falla, más se aprende. Claro, lo que hay que hacer es cambiar cómo vemos ese error. En vez de verlo como algo negativo, lo tenemos que ver como algo positivo y que me está ayudando a mejorar, ¿vale? Y es por ello que nos habla de la práctica intensa. Y mal colgado que lo vamos a ver ahora. En este libro también se hace un estudio de los semilleros de talento, que son aquellos lugares. Este hombre se recorrió todo el mundo entrevistando y sobre todo haciendo un estudio de aquellos lugares en los que salía siempre gente con talento. Ejemplo, los jugadores de fútbol de Brasil. Otro ejemplo, determinadas academias de tenis rusas, de donde salían los tops número 1 del tenis durante mucho tiempo. ¿Qué pasaba en esos sitios? Y lo llaman semilleros de talento. Y claro, allí se trabajaba de una forma específica. Por ejemplo, ¿por qué los jugadores de fútbol brasileños son tan buenos? Porque durante muchos años, como no tenían espacios adecuados para jugar a fútbol,
lo que se trabajaba y de lo que se jugaba era al fupito, con balones mucho más pequeños, que la dificultad era más difícil, evidentemente, controlar un balón pequeño. ¿Qué pasaba? Que cuando esas personas desarrollaban una habilidad de un control excelente con balones muy pequeños, cuando pasaban a fútbol, que el balón es mucho más grande, el dominio era por encima de la media. Y es una de las causas que doy cuenta de por qué los jugadores brasileños son tan buenos. Porque allí no tenían espacios como este fantástico conservatorio que tenéis aquí, pues tenían que estar en cualquier otro lado, de malas maneras, y decía, bueno, pues te doy un balón de fupito y ya te apañarás. Y con eso desarrollaban esa habilidad, y luego cuando los que llegaban a ser buenos, pues eran sobresalientes. ¿Sí? Y por último, lo que nos habla, y me parece más interesante, es las 3 reglas de la práctica intensa. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Bueno, pues vamos a ver qué son las 3 reglas de la práctica. Pues son unas reglas que se asemejan mucho a cuando entramos a una habitación que está apagada. ¿Vale? Cuando estamos en una que no tiene ninguna luz y tenemos que entrar, entramos despacito, ¿vale? Explorando. Primero exploramos. Luego pensamos, esta silla estaba aquí, esta no sé qué, ¿sí? ¿No? Pero despacito vamos pensando lo que había en aquella habitación. Después ponemos atención a los errores. Uy, que me he dado, aquí no puedo, ¿vale? Ya me lo aprendo, ¿vale? El siguiente, repetimos lentamente. Y por último, nos movemos mucho más rápida y de forma intuitiva, ¿verdad? Yo creo que este es un ejemplo bastante paradigmático de lo que es las claves del talento. Y ahora vamos a entrar a ellas. La primera regla, son 3 reglas. Esta primera regla se divide en 3 secciones. La primera parte es agrupar, es decir, absorberlo todo. Y esto significa imitar canciones, ritmos, cientos de veces. Pregunto, ¿cuántas veces escucháis las obras que os tenéis que estudiar? ¿Lo hacéis? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pocas. Pocas. Bien, alguien ha sido ahí sincero. Eso es talento. No, es capacidad, sí. Al final es capacidad de absorber. Y evidentemente, como bien sabes, los chavales jóvenes tienen una capacidad de absorber muchísimo más grande que la nuestra, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia de la edad a la hora de, sobre todo en las enseñanzas musicales, es mucho más complejo que la velocidad. Bueno, yo que tuve alumnos mayores, adultos, y otros de 8 años, la velocidad de adquisición del conocimiento es espectacularmente diferente. Los pequeños es así, van así, son esponjas puras y duras. Eso es porque a nivel neuronal funciona así, en ese sentido. Entonces, lo ideal es cientos de veces, mínimo 40, 50 veces. Ahora que tenemos, los que vais teniendo móvil, o si no con YouTube en casa, le pones ahí a repetir, a repetir, a repetir hasta que porque eso nos ayuda mucho a entender cómo funciona la habilidad, ¿vale? Y os voy a contar el ejemplo de un cantautor americano que se llama Ray LaMontagne. Este hombre trabajaba en una fábrica de zapatos, pero era muy fanático le encantaba el country americano. Entonces lo que hizo, se compró todos los discos de sus cantautores favoritos de country y se metió en su casa durante 7 años. Estuvo 7 años escuchando e imitando y cantando. Dejó de ver a los amigos, dejó de... Bueno, se focalizó muchísimo. ¿Qué ocurrió? Que cuando lanzó su primer disco, arrasó. ¿Arrasó por qué? Incluso la revista Rolling Stone dijo que tenía un sonido muy parecido a Patatín, a la gente con la que había estado imbuyéndose, ¿no? Entonces, este hombre decidió, me voy a focalizar y voy a imitar, y estuvo cantando y cantando durante 7 años hasta que lo aprendió por imitación. Y nosotros tenemos varias formas de hacerlo, hay varios niveles. Podemos hacer a un nivel medio, inicial y medio, pues tenemos que escucharlo, es una buena idea escucharlo antes de la práctica, para que nos sirva de guía musical. Tengo una obra que no conozco, pues voy a escucharla 30 veces para poder conocer cómo suena el piano, cuándo tengo que entrar, sabérmelo de memoria, ¿vale? Y luego ya en niveles ya más avanzados, pues primero tenemos que estudiar la obra para ir imbuyéndonos nosotros, para enfrentarnos a las dificultades y luego ya escuchar para ir generando nuestra propia, poder comparar e ir generando nuestra propia versión, ¿vale?
Depende un poco de los niveles. La segunda parte de esta primera regla es dividir. Y se trata de fraccionar la música en pequeños fragmentos. ¿Vale? Vamos a poner aquí un pentagrama, que este es un concierto de trompa, el tercer movimiento del concierto de trompa de Richard Strauss. Y lo que hacemos, lo fotocopiamos nuestra partitura, la cortamos así, en un pedazo de pentagrama, y luego volvemos a hacer cortes de esta forma. ¿Sí? Y entonces empezamos a trabajar. Poré, perín, perín, tororí, tororí, tirero, delante, para atrás, cambiamos los ritmos, ¿vale? De forma segmentada. Luego nos venimos a este y hacemos lo mismo. Luego cambiamos a este, ¿vale? Es decir, en vez de estudiar siempre de la misma forma, lo que hacemos es mezclar. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es descomponer la habilidad. La habilidad que tenemos es tocar ese pedazo de pentagrama. Vamos a dividirla en pequeños circuitos, los memorizamos bien, enseñamos a nuestro cerebro cómo funciona esa habilidad y luego lo podemos tocar de forma mucho más sencilla. Esto funciona espectacularmente. ¿Es duro? Claro que sí. Es muy duro, pero funciona muy bien. ¿Vale? Y la tercera sería reducir la velocidad. ¿Cuánto tenemos que reducir la velocidad? ¿Cuánto pensáis? Hasta que salga bien. Hasta que salga bien. Entonces, eso es un poco de perogrullo. Bueno. Mateo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó? Es que me ha dejado la tuba, por eso no. Bueno, la clave es si alguien reconoce la pieza que estamos practicando, es que lo estamos practicando mal. Es decir, si yo estoy en mi cabina estudiando un concierto o un estudio y pasa al profesor y dice, hombre, ¿qué tal va? Reconoce la obra y entra y dice, ¿qué tal va ese estudio? Es que lo estamos estudiando mal. Tenemos que estudiarlo tan lento que sea irreconocible. ¿Os podéis imaginar lo lento que tiene que ser? ¿Vale? Entonces, si no reducimos la velocidad al mínimo, no estamos practicando de forma correcta. Y para eso tenemos a nuestro gran amigo que se llama el metrónomo. ¿Vale? Para utilizarlo y va a reducirlo y tener la ayuda de decir, ahora al mínimo. Lo pongo al mínimo y lo que hago es, luego voy subiendo de 2 en 2 y voy practicando. Y esta es una fórmula en la que realmente funciona. Repito, es muy duro, pero funciona. Segunda regla, repetir. Repetir por repetir, no. Es una repetición constante, consciente y basada en el aprendizaje. No, me estoy pensando en otra cosa y repito, toretita, toretita, pero estoy pensando, no, mañana tengo que ir a comprar a no sé quién, tengo que ir a ver a fulanito. No, tengo que estar pendientes de lo que estamos haciendo. ¿Vale? La práctica perfecta, la práctica no te hace perfecto. La práctica perfecta te hace perfecto. ¿Vale? Esa es una frase para tuitearla. Como no tenéis todavía redes sociales, pues no. Es frase para tuitearla. Y para ponerla a la entrada al conservatorio. La práctica no te hace perfecto, la práctica perfecta te hace perfecto. Esto pone de relieve la gran importancia del estudio diario, chicos. Tenemos que estudiar todos los días. ¿Cuántos de vosotros estudiáis 5 días a la semana? Y ya si digo 6, no puede ser, 5, 6 será más. Si estudiáis 5, tenéis que 6 también, pero no. 4 días a la semana. 4 días, ¿tú tienes 4 días a la semana? 5, pero 4 significa que también, ¿no? Tenéis que subir todos. Bueno. Muy bien. Horowitz decía, un gran pianista decía. Señor chicos. Horowitz decía, si no practico un día, lo noto yo. Si no practico 2, lo nota mi esposa. Y si no practico 3, lo nota el mundo. Y tiene razón. ¿Vale? Esta es una frase muy manida y muy traída. Tercera regla, aprende a sentirlo. Aprende a sentirlo es un poco más exótico, vamos a decirlo así. Y es encontrar el punto dulce que está un poquito más allá, un paso más allá de aquello que podemos llegar. Seguro que alguna vez lo habéis experimentado cuando estáis en clase y se acerca un pasaje que normalmente no os sale bien.
Pero estáis motivados, el profe os anima mucho, venís de una clase muy buena y de repente ese pasaje os sale bien, ¿no? Estáis justo en el punto dulce, es un sitio en el que normalmente no se llega, pero ese día, por la motivación y estáis en ese sitio que si es un poquito más allá, aquí me caigo y lo hago mal, o fallo. Entonces tenemos que intentar siempre estar en ese punto en el que el aprendizaje es el máximo. Es un punto dulce en el que continuamente estamos aprendiendo, ¿vale? ¿Entendemos bien este concepto? Es básicamente el punto de equilibrio donde también se detectan los errores para corregirlos rápidamente. Es decir, por ejemplo, en temas de afinación. La afinación, hay una frase que le explicaban le hacía una pregunta a un violinista muy famoso, no recuerdo el nombre, que le decía, ¿y cómo afina usted tan bien? Y dice, no, es que yo corrijo muy rápido. ¿Vale? Si se daba cuenta enseguida de la desafinación y corregía. Entonces, las otras personas no se daban cuenta de que realmente lo que había hecho corregir. Básicamente es eso. Tenemos que detectar rápidamente los errores para poderlos corregir. ¿Vale? Bueno, por último, bibliografía, que son los 2 libros que ya hemos visto. Fuera de serie, que luego, después cuando termine todo esto, vais a poder ver si os apetece tranquilamente. Y si alguien quiere, y bueno, las claves del talento. Y si alguien quiere la bibliografía y se tiene que ir ahora, la pide y la recoge. Y tengo aquí algún libro más que os quiero recomendar. De Renate Koprer, Ejercitación mental para músicos. Este es un libro de esta señora que es alemana, que la verdad que está muy interesante porque nos habla de cómo aprender a estudiar sin instrumento. ¿Vale? Podemos hacerlo. La traducción no es que sea muy perfecta, pero está muy bien. Tiene un montón de ideas de cómo hacer... bueno, es algo que hacen muchos los deportistas de élite, ¿no? Están practicando de forma mental. Y nosotros creo que tenemos que, como nos asemejamos mucho al deporte de élite, tenemos que trabajar mucho para acercarnos a este tipo de entrenamiento que nos ayuda mucho a que podamos estar practicando algo sin tener que estar jugando el instrumento. Y otro también muy recomendable, que está en inglés, que es Sound in Motion. Este es del fagotista de la Chicago Symphony, por lo menos hasta hace unos años, y es una guía fantástica de bueno, cómo ser músico profesional. También recomienda pues, a nivel de musicalidad, a nivel de técnicas de estudio, cómo enfrentarse a una audición. La verdad que es un libro, es un poco tocho, pero está muy bien. Y como doy por hecho que aquí el nivel de inglés entre la gente joven es muy bueno, no tú sabes, que tiene que ser, somos europeos ya, ¿no? No. Pues nada, esta es la primera conferencia, muchas gracias, espero que os haya gustado y si tenéis preguntas, pues, 5 minutos y empezamos con la de técnicas de respiración.